Buenas tardes. Bienvenidos todos al Museo Arqueológico Nacional. Yo creo que siempre repito las mismas frases, pero es que me encanta ver la sala llena de asistentes a las conferencias y a la mayor parte de los actos que organizamos. Y antes ocurría de vez en cuando, pero cada vez ocurre con más frecuencia, lo cual debe ser que les gusta la programación que vamos realizando, ¿no? Bien, para los que nos siguen, saben que durante los dos últimos cursos académicos hemos hecho dos ciclos consecutivos a los que titulamos Arqueología Española en el Exterior, en los que efectivamente hemos hecho un recorrido por los muchos, por bastantes, no por todos, por muchos de los proyectos que arqueólogos, equipos españoles desarrollan o han desarrollado en tiempos recientes, pues literalmente en todo el mundo, ¿no? Después de esos 2 años, pues llegaba el momento de ir al interior, ¿no? Y hacer una arqueología española en el interior. No le hemos llamado así porque sonaba un poquito extraño y le hemos llamado Actualidad de la Investigación Arqueológica en España, con la que hemos preparado un primer ciclo de 31 conferencias desde hoy hasta el primer martes del mes de junio del año que viene. Y ya estamos preparando un segundo ciclo para el curso siguiente, porque efectivamente son también muchísimos los proyectos de gran interés que se están desarrollando en todo el país. Les espero 31 semanas seguidas, los martes a las 6 de la tarde, en este salón. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hoy, para comenzar, ya sabemos que es un proyecto mediático, pero aseguro que no ha sido intencionado. Simplemente Sebastián, cuando contactamos, dijo, bueno, fechas, pues a mí me vendría muy bien a comienzos de octubre, por no sé qué motivos de agenda. Digo, pues mira, clarísimo, la primera, que está todavía libre, va a ser la de tu proyecto. Y efectivamente, la primera charla de este ciclo va a ser la dedicada al Turuñuelo, a cargo de Sebastián Celestino y Esther Rodríguez. Supongo que para muchos de ustedes no hace falta que les dé una semblanza de Sebastián Celestino, pero él es investigador científico del Instituto de Arqueología del CSIC en Mérida, que dirige desde 2013. Desde 2012 es el investigador principal del Grupo de Investigación del CSIC, Arqueología del Urbanismo, la Arquitectura, el Paisaje y la Imagen, y en los últimos 10 años ha dirigido al menos 5 proyectos de investigación, tanto del Plan Nacional de I+D como del Plan Regional de I+D de Extremadura, relacionados en parte con nuevas metodologías de trabajo arqueológicas y, sobre todo, con el estudio de la cultura tartésica, ¿no? Aparte de numerosas publicaciones, que no les voy a reseñar, creo que uno de los elementos, uno de los factores de interés en su trabajo es sobre todo la colaboración con un buen número de instituciones, desde las universidades de Granada o de Sevilla o de Lisboa hasta el CIEMAT para el estudio de los materiales o al Instituto Catalán de Antropología Clásica para el estudio de las técnicas constructivas de arquitectura en barro, ¿no? Y junto a él va a intervenir Esther Rodríguez González, que es licenciada y máster en Arqueología en la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre el poblamiento del Valle Medio del Guadiana en época tartésica y que actualmente es contratada del programa Juan de la Cierva para desarrollar su investigación sobre arquitectura tartésica en el Instituto de Arqueología del CSIC en Mérida, ¿no? Y sin más por mi parte. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias primero por su asistencia. Doy la bienvenida especialmente, sin que se ofenda a nadie, a los alumnos, que yo creo que son los que deberían llenar la sala en el futuro. No los demás, que no vengan los demás, no. Quiero decir que no solamente para el museo, sino para nosotros incluso, ¿no? Yo creo que la asistencia de los alumnos, romper un poco ese muro que ha existido durante mucho tiempo, ¿no? En este tipo de actos es fundamental, ¿no?
También quiero dar las gracias, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional, al que ya he venido en otras ocasiones, hace ya mucho tiempo, pero que siempre me han acogido con gran hospitalidad y donde hemos trabajado durante un tiempo. Y en este caso vengo a presentarles un yacimiento que bueno, ha tenido una repercusión mediática que incluso a nosotros mismos nos ha desbordado, ¿no? Es decir, no pensábamos que una noticia en un periódico de pronto se convirtiera en una especie de boom mediático sobre el yacimiento. No es porque el yacimiento no lo merezca, no quiero decir eso, ¿no? Sino porque tampoco estamos muy acostumbrados en arqueología que algo tenga una repercusión tan enorme. El yacimiento es verdad que tiene su importancia, ¿no? Por su monumentalidad, por su estado de conservación, que quizás sea una de las cosas más destacables, por los materiales que aparecen en su interior, por la hecatombe que luego veremos que se produce en el sitio. Pero es verdad que hay dos cosas que a nosotros nos han interesado desde un principio, ¿no? Y es lo que realmente nos ocupa más. En primer lugar, son las técnicas arquitectónicas que se emplean en el lugar, que son realmente inéditas y que, ha disuelto o ha puesto en evidencia algunos de los paradigmas que ya existían, ¿no? Sobre la cultura tartésica y sobre la evolución de la misma. Y la segunda es precisamente sobre lo que es la cultura tartésica. Es decir, nosotros como historiadores que somos, aparte de arqueólogos, nos interesaba mucho ver la problemática de Tartesos en lo que siempre se ha llamado como la periferia geográfica, ¿no? En este caso en el Valle del Guadiana. Y aunque ya conocíamos yacimientos muy señeros, el caso de Canchorroano, de La Mata, de la propia necrópolis de Medellín, ¿no? Que desde mucho tiempo ya pusieron un poco en solfa la idea de un Tartesos fosilizado solamente en el Valle del Guadalquivir, vimos cómo con el tiempo se iba fraguando una nueva idea, un nuevo desarrollo de Tartesos que a partir de la crisis que sufre a mediados del siglo VI, no desaparece como tal, ¿no? Es verdad que se transforma en la cultura turdetana en el sur, pero parece que continúa con una personalidad especial en el Valle del Guadiana. Y yo creo que el Turuñuelo lo que hace es afianzar un poco esa idea que, bueno, estamos todavía desarrollando, es todavía difícil de soportar documentalmente, pero que cada vez tenemos más piezas de ese puzzle que vamos uniendo. Bien, ¿dónde se sitúa el Turuñuelo? Pues en el Valle del Guadiana, digamos que en el meollo de ese Valle del Guadiana que en los años 90, más o menos, ¿no? Ya se empezó a dilucidar un nuevo comportamiento en el poblamiento de este lugar. Solo conocíamos la necrópolis de Medellín, que se asociaba a un poblado que se situaba precisamente en el cerro del Castillo de Medellín. Pero con el santuario de Canchorroano, con el edificio de La Mata, parece que se iban uniendo ciertos elementos que merecían un estudio profundo de ese territorio. Un estudio que precisamente comenzó con su tesis doctoral, Esther, y que, bueno, que ha dado grandes sorpresas. Estos túmulos, que nosotros llamamos túmulos ocultos o edificios ocultos bajo túmulos, se reparten por buena parte del Guadiana Medio. Son unos yacimientos que ya estaban localizados, como decía antes, en los años 90 por otros colegas, pero que simplemente estaban a nivel de prospección. No se había hecho ningún sondeo en ellos, no se tenía una idea, salvo algunos elementos, algunos materiales que aparecían en ellos y que los databan más o menos bien en el siglo V a.C. Es decir, que eran coetáneos al último momento de la necrópolis de Medellín y coetáneos a Canchorroano y La Mata. Con esa idea se comenzó este estudio del poblamiento y lo que se vio era que existen una serie de edificios, es decir, el Turuñuelo es uno más de ellos, es verdad que es el más grande en cuanto a extensión, lo que conocemos hoy. Los otros, unos están cortados por el canal de riego del Plan Badajoz que se hizo en los años 50, entonces estaban cortados, otros están arrasados, otros no quedan apenas nada, otros se mantienen todavía, pero son más pequeños. Total, que nosotros lo que decidimos fue actuar sobre el que se conservaba mejor y, sobre todo, y fundamental, en arqueología, en el que los dueños nos dieron el permiso, porque si no, no hubiéramos comenzado a excavar en ninguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, el Turuñuelo es, aparte de su monumentalidad,
nos dio la facilidad de comenzar la excavación en el año 2014, o sea que llevamos muy poco tiempo excavando y, sin embargo, bueno, hemos tenido la suerte de hacer unas campañas relativamente largas y que nos han permitido conocer, llevamos aproximadamente el 20% del terreno excavado, pero, sin embargo, bueno, hemos tenido suerte con los hallazgos y nos da ya un acercamiento bastante preciso en qué nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, Esther va a hacer un poco la descripción del yacimiento y de lo que hemos excavado hasta hace un par de meses, nada más. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Sebastián, vamos a hacer un pequeño recorrido a través del Turuñuelo a partir de las diferentes estancias que hemos excavado hasta el momento y, bueno, reseñando algunos de los principales hallazgos que hemos realizado, porque el Turuñuelo, entre otras cosas, tiene ingentes cantidades de cerámica que podríamos estar aquí días y días hasta que, bueno, viéramos al menos los tipos que nos encontramos. Bien, el túmulo del Turuñuelo a lo largo de la historia ha sufrido, bueno, pues una serie de avatares, entre ellos pues la agricultura, lógicamente, porque toda esta región del Valle Medio del Guadiana sufrió en los años 50 lo que se conoce como Plan Badajoz y, bueno, pues eso supuso la reducción, como pueden ver ahí, de la extensión del túmulo. Nosotros, bueno, a partir de los hallazgos que se ven en superficie y del estudio de las imágenes aéreas, no sé si se ve la flecha. Bueno, pues hemos calculado aproximadamente que el túmulo tendría una extensión de unas 2 hectáreas. Hoy conservamos casi 1 hectárea entera, pero es verdad que posiblemente, bueno, pues todas las áreas de almacén y, bueno, sobre todo las áreas de producción, los alfares, pues probablemente las hayamos, si no perdido, bueno, pues estarán en muy mal estado de conservación. Al túmulo le hemos sometido a un sinfín de tratamiento de imágenes. Bueno, hemos intentado utilizar la tecnología del georradar, pero en nuestro caso, pues los resultados que hemos tenido no han sido en este caso positivos, porque nosotros tenemos un edificio que está relleno con el mismo material con el que está construido. Entonces, el georradar no distingue los adobes de relleno de los adobes que forman parte del edificio y, bueno, pues no podemos aprovecharnos, ¿no?, de esos avances tecnológicos. Esta es una imagen, la última imagen que tomamos con dron el día en el que cerrábamos la excavación y esta es, bueno, la imagen que tiene actualmente la excavación. Tienen que pensar 2 ideas, ¿no?, antes de comenzar a ver el edificio. La primera, se trata de un edificio que conserva las 2 plantas constructivas, entonces siempre tenemos que pensar que vamos a ver una parte del edificio, pero que siempre nos va a quedar oculta la parte inferior, ¿no?, lo que está debajo de esa planta. Y la segunda idea es que la imagen que ustedes van a ver del Turuñuelo es la imagen final, es decir, es una fotografía de cómo la gente que habitaba el Turuñuelo lo dejó. Eso no quiere decir ni que esa fuera la funcionalidad cerrada que tuviera el Turuñuelo, es decir, ni el Turuñuelo tiene por qué ser un santuario y se tiene que quedar como un santuario y fin, ni, bueno, otras ideas o funcionalidades que se le puedan dar. Es decir, nosotros vamos a ver una imagen del final de un edificio que tiene una gran vinculación con el mundo ritual, pero hay que pensar detrás de ese ritual, bueno, qué sociedad habitaba en el Turuñuelo y qué vida tuvo el Turuñuelo de verdad durante, bueno, pues todos los años en los que se mantuvo activo. Esta es una imagen aérea de cuando llegamos, bueno, tras la primera campaña de excavaciones, para que vean aproximadamente la extensión del túmulo, ¿no?, y cómo, bueno, pues hoy en día está completamente rodeado por tierras de regadío. En este caso, bueno, este año había plantado arroz, el año pasado hubo tomates, el cultivo nos va rotando, pero, bueno, el hecho de que esté rodeado de un cultivo de regadío y tenga el río Guadiana tan próximo, nos viene en cierto modo bien, porque el túmulo durante todos estos años ha estado tragando, por decirlo de alguna manera, agua, de tal manera que se ha mantenido una constante de humedad bastante homogénea y eso ha permitido, bueno, pues como ya verán, que se conserven desde los tejidos hasta las maderas, las semillas, espigas de trigo completas, es decir, el estado de conservación de los materiales es muy bueno justamente por ese grado de humedad. Los metales no piensan lo mismo, porque los pobres tienen un grado de oxidación bastante elevado, pero, bueno, alguien se tenía que llevar, digamos, la peor parte. Los primeros trabajos que nosotros realizamos, bueno, digamos que un acercamiento al yacimiento por saber exactamente si nos enfrentábamos a un edificio realmente similar a Canchorroano, ¿no?, como siempre, ¿no?, como en las publicaciones que se han ido realizando hasta ese momento, pues se había descrito. La primera caracterización que tiene el sitio lo clasifica como un yacimiento romano,
es cierto que las Vegas del Guadiana, bueno, pues están completamente bordeadas de pequeñas villas romanas y, bueno, es lo habitual. Entonces, lo que realizamos fue un sondeo en la parte más elevada del túmulo y aprovechamos el corte que tienen los perfiles, que algunos conservan hasta 5 o 6 metros de altura, para limpiarlos, y ahí fue, bueno, pues donde ya vimos aproximadamente la capacidad, el potencial que tenía el yacimiento. Bueno, detectamos un par de almacenes completamente llenos de ánforas que ya nos dieron la pauta cronológica para saber aproximadamente en qué franja nos movíamos. Hasta ese momento hemos realizado, bueno, la campaña de 2014 fue solamente el sondeo y la limpieza de perfiles. Yo creo que los 4 amigos que nos acercamos al Turuñuelo ese verano nunca nos imaginábamos lo que realmente ocultaba el yacimiento, ¿no? Porque en un inicio siempre pensamos, bueno, vamos a completar el estudio del poblamiento, hacemos una columna de pólenes que comparar con Canchorroano y demás, y bueno, pues la sorpresa fue bastante importante. Desde ese momento hemos realizado campañas sistemáticas hasta este año, normalmente durante los meses de primavera y algunos años durante el mes de octubre. Este año, por ejemplo, pues ya no vamos a tener campaña de excavación hasta la primavera que viene. Vamos a hacer un recorrido más o menos rápido por el edificio. Vamos a empezar por las habitaciones de la planta superior, que fue lo que comenzamos a excavar, y luego ya nos meteremos en la parte del patio, que es donde, bueno, pues hemos localizado ese gran sacrificio de animales. La parte superior, cuando nosotros realizamos el primer sondeo estratigráfico, lo que localizamos fue esta esquinita de la estancia 100, o la que nosotros llamamos como estancia principal, porque hasta ahora es la que tiene mayores dimensiones. Se trata de, bueno, una estancia de 60 metros cuadrados que nosotros estudiamos y ya hemos además recientemente publicado a partir de 3 ámbitos que se diferencian, bueno, por una serie de elementos que presentan. El primero de ellos, que es lo que conocemos como zona oeste, se diferencia del resto de la habitación porque el suelo que tiene está pavimentado con losas de arcilla cocida. El resto del pavimento del resto de la habitación es de arcilla apisonada, como suele ser habitual en este tipo de edificios. Tiene una gran pileta semicircular que no sabemos exactamente qué contenía porque estaba rellena de, bueno, de nódulos de cal y de arena. Y lo que localizamos en esta área pues fue una gran cantidad de platos. Es llamativo porque dentro de esta habitación hay cientos de platos, tenemos muchísimos platos y apenas hay un par de urnas como estas. Entonces, bueno, eso ya empieza a ser un poco significativo en torno a qué fue la última actividad que se desarrolló dentro de esta habitación y, bueno, que tiene relación con otras habitaciones, como ahora veremos. En la parte central, bueno, pues lo que localizamos fue un gran altar en forma de piel de toro, que es el nombre que suele recibir. Nosotros, más que un altar, lo entendemos como un emblema. Es cierto que existen ejemplos dentro del mundo tartésico y quizá el Carambol y Coria del Río sean los más significativos, pero el altar del Turuñuelo no tiene focus, no tiene zona de quemado en el centro del altar. Entonces no da la sensación de que fuera utilizado, o al menos durante un tiempo prolongado, como altar de sacrificio. Sí es verdad que en uno de los laterales tenía un pequeño focus con unas mandíbulas de una ternera, pero parece más un hecho puntual que un uso recurrente. En este caso, el tamaño que tiene y el hecho de que tuviera 2 pequeñas pieles colocadas encima, pues da más la sensación de ser un emblema colocado en el centro de la habitación que en sí un altar. Y otra de las hipótesis que manejamos es que sea la extensión de algún altar que venga del piso inferior, como ocurría en Canchorroano con el altar de la habitación A. Bien, la última zona, la zona este, destaca porque, bueno, pues tenemos esta magnífica sarcobañera, la llamamos nosotros, porque no teníamos muerto y nos daba miedo llamarla sarcófago. Ahora tenemos muerto, pero como no estaba dentro, pues tampoco se le puede llamar sarcófago. Pero bueno, para que se hagan una idea, y siempre digo lo mismo, yo quepo dentro tumbada, entonces sirve, ¿no?, para enterrar a alguien. Lo cierto es que, bueno, lo importante o lo destacado de esta pieza es que está realizada de cal. Es un mortero que han fraguado y que luego han vaciado. Eso quiere decir que la gente que habitaba en el Turuñuelo, y bueno, por una serie de hallazgos posteriores, lo vamos a ver a continuación, tenía un dominio, sobre todo, sobre el trabajo de la cal muy, muy importante y sabían perfectamente cómo manejarla para, bueno, pues crear este tipo de elementos. El último detalle que tiene esta habitación, pues esta magnífica puerta que tiene 1,70 m de luz y a la que se accede por 3 grandes escalones construidos de adobe, ¿no? Esa relación, cómo los escalones de fuera se construyen de piedra y los de dentro de tierra para mantener ese contacto, ¿no?,
dentro del hombre con la tierra antes de entrar en una habitación que se entiende que debe de tener cierto carácter cultural. Y, bueno, lo impresionante de la puerta es que la conservamos prácticamente entera. De hecho, en la parte superior pues documentamos lo que podría haber sido parte del dintel vencido hacia abajo. Esto es un hecho casi, bueno, destacado, casi único, bueno, quitando los ejemplos de Canchorrano y La Mata, pero lo que quiero hacerles entender es que habitualmente nosotros, cuando nos enfrentamos a la excavación de un edificio de este tipo, lo que solemos excavar son los cimientos y, como mucho, un pequeño alzado de muro que más o menos te da para entender el resto de la construcción. El Turuñuelo, al conservar alzados de muro de 2 metros, incluso de 6, pues nos está permitiendo conocer una arquitectura de una cronología que hasta ahora pues era, en cierto modo, pues muy desconocida. Aprovechamos la explicación de la puerta para mostrar hasta ahora los 2 únicos símbolos religiosos, por así llamarlo, que tenemos en el yacimiento, que son 2 betilos. Este pequeñito, la escala es de 5 centímetros, para que vean el tamaño, apareció en el cegamiento de la puerta, justamente colocado boca abajo en el sellado de ladrillos que habían realizado de la puerta. Y este grande, que durante mucho tiempo lo dibujamos, lo fotografiamos y lo clasificamos como un posible amasador, luego, bueno, encontramos un paralelo en una tumba de La Joya y otro en Tejada la Vieja. Igual le hemos hecho una serie de analíticas y, bueno, pues aunque no conserva la pintura, estuvo pintado de rojo y parece que la forma y el tratamiento, bueno, pues tiene relación con otros paralelos documentados en yacimientos tartésicos. Por último, la habitación, bueno, pues está unificada con un gran banco corrido que no hemos terminado de excavar porque estaba completamente forrado de pizarra. Y, bueno, como la arquitectura de tierra sufre tanto, pues por evitar, hasta que ahora ya parece que vamos a comenzar la construcción de la cubierta, pues ya les mostraremos, porque algunas partes de las que se conservan todavía están incluso decoradas. Esta es una imagen para que se hagan una idea aproximada de cómo sería la habitación en 3 dimensiones. Bien, uno de los problemas que nos planteaba esta habitación, entre otros, era la de su cubrición, porque, bueno, pues lo habitual es que las habitaciones sean de menor tamaño, encontremos algún tipo de viga o poste central que permita sostener una techumbre plana. Nosotros, después de estar una campaña entera excavando el suelo de la habitación, aparte de encontrar un gran número de irregularidades, encontrábamos vigas en el suelo, pero nunca encontrábamos vigas que pudieran venir de una techumbre. Entonces, bueno, comenzamos con un equipo de arquitectos a estudiar los muros de la habitación, ¿no?, que, como pueden ver, tienen 1,70 m de ancho, es decir, una anchura bastante considerable, y a estudiar la posibilidad de que el techo de la habitación estuviese construido con una falsa bóveda. De hecho, aterrizamos antes de ayer de Colombia, justamente de un congreso de arquitectura, de presentar la posibilidad de que una bóveda de tipo nubia, de estas que se hacen sin cimbra y que son muy habituales en el mundo egipcio, pues fuera la bóveda que se empleó en el Turuñuelo, ¿no? Empezamos este estudio de los muros y, bueno, pues nos dimos cuenta que los muros curvaban a intervalos regulares, lo que, bueno, pues ya nos permitía conservar al menos el arranque de esa bóveda. Bueno, esta es una de las hipótesis de cómo sería una bóveda un poco más apuntada de lo que se aprecia aquí en el 3D, y concluimos el estudio de la posibilidad de que hubiera una bóveda estudiando los ladrillos, porque, a diferencia del resto de la construcción, que está realizada en adobe, esta habitación, lo que nosotros encontramos cubriendo el suelo de la habitación eran ladrillos cocidos. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera intencionada han cocido los ladrillos para quitarles peso, para quitarle la materia vegetal que tiene y para quitarles el agua. De esa manera lo hacen mucho más resistente y mucho menos pesado. Entonces, bueno, pues junto con la idea con el estudio de los muros, la anchura que presentan y el hecho de que documentáramos todos estos ladrillos, parece que la hipótesis más plausible es que la habitación estuviera cubierta por una bóveda. Esta es una imagen. Bueno, dentro de la habitación encontramos un gran número de objetos materiales, quizás entre los más destacados, aparte del que vamos a ver a continuación, sean las esteras de esparto trenzadas que se conservaban fosilizadas sobre el suelo. La pieza, digamos, estrella de la habitación, pues esta caja de marfil que se conserva prácticamente entera. Bueno, conservamos las placas, lógicamente la madera de la caja se quemó, pero, bueno, como pueden ver, pues unos motivos muy orientales dentro de un edificio que está muy al interior, y una de las cosas que más destacan pues son la procesión de barcos dentro de un edificio que no tiene salida directa al mar.
Bien, a la habitación 100 o a la habitación principal se accede por un pequeño vestíbulo muy pequeño que únicamente tiene el interés de redistribuir al resto de las habitaciones. Entre los objetos que documentamos en ese vestíbulo, bueno, pues 3 ánforas que estaban completamente aplastadas, cada una, se entiende, apoyada en uno de los escalones, y un telar de 47 piezas que, bueno, pues su estudio, luego Sebastián se encargará de presentaros los diferentes equipos que trabajan con nosotros, su estudio nos ha permitido saber que se corresponde a 7 sistemas ponderales para tejer 7 tipos de tejidos diferentes, o sea, 3 tipos, perdón, de tejidos diferentes. Bien, desde el vestíbulo se accede a una de las estancias más ricas a nivel material, que es la estancia sur o habitación del banquete. Es una pequeña estancia que nosotros llamamos del banquete por los objetos materiales que contenía. Cuenta con 2 pequeños altares en forma de piel de toro. En este caso sí han sido empleados para cocinar o para sacrificar algún animal porque estaban completamente cubiertos de cenizas. De hecho, bueno, pues en el entorno recuperamos grandes cantidades de cenizas, se ven perfectamente las secuencias de ceniza y una gran cantidad de conchas de río que parece que corresponden a la última comilona que se dieron en la habitación. Y esta gran fosa que estaba completamente llena de huesos de animales y de restos de basura que parece que pues realizaron la fosa y tiraron todos los desechos dentro y luego volvieron a rellenar. Esta es una imagen de la habitación desde la puerta que se conserva perfectamente, conserva todos sus enlucidos y además, como detalle, pues conserva el marco de madera justamente colocado con su quicialera y la puerta apareció vencida hacia adelante con los tachones de hierro en los listones de madera que unían un trozo de madera con otra. Voy a aprovechar esta imagen, no sé si aprecian la línea negra que se ve aquí en el lateral del muro, para explicarles uno de los problemas que tuvimos el primer año. Y es que nosotros sondeamos uno de los muros del Turuñuelo y aunque bajamos casi 6 metros no encontrábamos los cimientos de piedra. Y entonces decíamos, es imposible, porque un edificio sin cimientos de piedra se cae por muy anchos que tengan sus muros, ¿no? Y lo que nos ocurría también es que comenzábamos a excavar los suelos y aunque aparecían rectos, de repente se hundían y volvían a subir y volvían a bajar. Y decíamos, qué cosa más rara. Claro, ¿qué ocurría? Que hasta que no apareció la escalera del patio no nos dimos cuenta que estábamos en el piso superior. Lo que ocurre es que los suelos, y aquí se ve muy bien en esta imagen, se han hundido. Las habitaciones de abajo no deben estar bien rellenas y del propio peso los suelos se han hundido. Entonces, pues son muy irregulares y, lógicamente, no tenemos cimientos porque están en el piso de abajo. Ahora ya que hemos excavado el patio sí los hemos encontrado, ¿no? Pero, claro, el primer año nos pasábamos las horas y las horas dibujando croquis en los manteles de papel que te ponen en los restaurantes donde uno come cuando va de excavación, quebrándonos la cabeza para intentar explicar, ¿no?, la falta de esos cimientos. Bueno, entre los materiales de la habitación, pues fundamentalmente, aquí lo ven, bueno, pues hoces de hierro, esto es un pequeño plato de balanza, un colador, copas de imitación para beber vino, ¿no?, fabricadas al modo griego, pero fabricadas con arcilla local, una colección de platos pintados, fuentes pintadas, es decir, la riqueza material del sitio es bastante importante y, bueno, luego los bronces, ¿no?, porque de esta habitación, bueno, pues aparte de proceder 3 jarros de bronce, pues tenemos nuestra magnífica parrilla, este mango que termina con una forma de piel de toro y 2 palomas, ¿no?, 2 elementos muy significativos dentro de la cultura tartésica, un juego de anzuelos de bronce y luego, bueno, pues la joya de la corona de la habitación, por decirlo de alguna manera, que es este magnífico caldero que tiene un gran diámetro y, bueno, que tiene una factura y unos detalles magníficos. La única pena es que el estado de conservación, de oxidación que tiene es bastante alto y, bueno, pues ahora van a comenzar su restauración y esperemos que podamos conservar lo más posible. Bien, la estancia norte, aunque está en el piso superior, la hemos comenzado a excavar este mes de mayo y la verdad que simplemente les traemos algunos aspectos de la excavación porque no hemos terminado de excavarla. Y quizá, bueno, el culpable, por llamarle de alguna manera, de que no termináramos de excavarla, pues es nuestro individuo llamado Desi, porque apareció el día de San Desiderio y había que bautizarlo de alguna manera, que, bueno, pues paralizó completamente la excavación porque es cierto que nosotros tenemos la necrópolis de Medellín prácticamente enfrente del yacimiento
y bueno, pues en ningún momento pensamos que fuéramos a encontrar un individuo enterrado o depositado dentro del edificio, porque no es lo habitual dentro de la cultura tartésica, donde, bueno, pues una sociedad que tiende a incinerarse y además, bueno, pues las necrópolis son uno de los elementos que conocemos bastante bien dentro de esta cultura. Hasta ahora conocemos muy poquito, sabemos que era un varón, posiblemente, se le están realizando pruebas de ADN, dieta, es decir, todos los análisis que se le pueden realizar para conocer exactamente, ¿no?, por qué fue colocado en esta habitación. Es cierto que en relación con él tiene 3 braseros de bronce, son un brasero metido dentro de otro, y justamente en el estrato superior tenía 2 puntas de lanza. El problema es que hasta que no terminemos la excavación de la habitación y estudiemos todo el material y toda la secuencia, no podremos determinar exactamente qué relación existe entre estos objetos y el individuo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que aparezca tumbado o apoyado en el muro junto a la puerta que da acceso al resto de la habitación, pues bueno, nos permitió plantear así una primera hipótesis de un posible centinela o un posible vigilante que estuviera, bueno, pues custodiando aquello que habrá al otro lado de la puerta, que espero que esta próxima primavera, bueno, pues salgamos de dudas para saber qué esconde esa habitación. Y por último, el último elemento que hemos terminado también de delimitar y de excavar durante esta campaña es el patio, ¿no? El patio tiene casi 200 metros cuadrados, un patio de unas grandes dimensiones que, al margen del gran sacrificio que albergaba, bueno, pues es un patio que a nivel arquitectónico tiene una calidad y una capacidad técnica impensable para las cronologías en las que fechamos el edificio. Esta es una imagen del el patio lo hemos tenido que excavar en 2 partes porque nunca pensamos que tuviera las dimensiones que nos hemos encontrado. Esta es la primera parte de la excavación. Aquí solamente llevábamos 23 caballos sacrificados, me parece. Esta es la segunda parte que hemos terminado de excavar este año. Y bueno, aquí tienen una imagen del sacrificio completo. Y bueno, pues al final tenemos 53 caballos, 4 vacas, 3 cerdos, un perro, un zorro y creo que no me olvido ningún individuo. Eso, bueno, el número, una vez realizado el estudio en campo. Es cierto que ahora hemos extraído todos los huesos, me parece que solo queda un caballo por extraer y se va a comenzar la restauración de los huesos y su estudio. Posiblemente el número, bueno, luego en el laboratorio siempre variará un número arriba o abajo porque, bueno, ha sido una excavación muy lenta, muy costosa, porque, bueno, había muchos individuos superpuestos, patas que aparecían por debajo de cabezas de un individuo que asomaban por las costillas del otro. Bueno, la verdad que un puzzle bastante complicado. El elemento quizá que acompaña a estos caballos y que le da mucha singularidad al edificio, bueno, pues esta magnífica escalera, que como pueden observar también excavamos a tramos, no porque no quisiéramos excavarla de una vez, sino porque nunca nos imaginábamos que fuera tan grande. Cuando salieron los 3 primeros escalones dijimos, bueno, pues nos quedaba una semana para terminar la excavación y dijimos, pues ampliamos 1 metro más y tendrá un escalón, como mucho un escalón más. Pero no, los escalones seguían y seguían apareciendo, bueno, hasta esta magnífica escalera, que la verdad que si solo viéramos esta imagen del lateral parecen sillares de un podium de un teatro romano y parece granito, pero en realidad son sillares realizados con mortero de cal. Es la misma cal que se ha empleado para la bañera que veíamos antes y es la misma cal empleada en la pileta y en las paredes. Es decir, han hecho una caja, han fraguado con arena, con limo y con cal y han realizado estos sillares que además respetan unas medidas perfectas para que encajen sin necesidad de utilizar ningún aglutinante. Y aquí están los cimientos. Justamente cuando excavamos el lateral de la escalera, pues lógicamente localizamos los cimientos de piedra, unos cimientos de piedra también de una calidad excepcional, porque como pueden ver, la piedra está cortada para ser vista y que rodean, eso ahora Sebastián lo va a explicar en más detalle, rodean todo el patio del edificio. En este lateral, donde localizamos el primer año los cimientos, bueno, pues tenemos un pequeño depósito que nosotros, bueno, hemos llamado en algún momento fundacional por la singularidad. En el resto del patio no hay material, hay, bueno, fragmentos de cerámica empleada fundamentalmente
para aglutinar, para realizar el suelo, pero no hay materiales, a excepción de 2 piezas que veremos ahora, y en cambio todo se concentraba en esta esquina, ¿no? Pues desde una ánfora, 3 ungüentarios de pasta vitria, un sistema ponderal de 7 pesas, un bocado de caballo y, bueno, la cabeza, en este caso no estaba en los cuerpos completos, de los 2 primeros individuos, de los 2 primeros caballos que encontramos. Cuando hicimos la última ampliación de la escalera aparecieron los 2 primeros individuos, los 2 primeros caballos, que bueno, pues tienen una posición, como pueden ver, están enfrentados, y a nosotros lo que nos hizo pensar era, bueno, pues detrás, según la posición que tienen, pues quizá tengan un carro. Lo que nunca imaginábamos es que les iba a acompañar esa cantidad de individuos sacrificados. Pero bueno, esta imagen es significativa porque los caballos, como ahora veremos, están siempre en pareja. Y además uno de ellos siempre está ataviado con un bocado, es decir, le han dejado el bocado puesto un poco como símbolo de dominancia, ¿no? Siempre hay uno que predomina por encima del otro. Durante 2 años, 2 campañas de excavación, pues nos hemos dedicado a la excavación de los caballos. Es verdad que el estado de conservación que tienen, bueno, algunos se conservan mejor, otros peor porque el edificio se incendió. Entonces, muchos de los huesos están completamente cocidos y, bueno, han sido muchos insalvables porque se han hecho arena conforme los hemos sacado. Aquí tienen una vista de la escalinata monumental, tiene 2,20 metros de altura y es la que salva realmente el desnivel entre el patio y el piso superior. Este hueco que ven aquí es el primer vano ya correspondiente a las habitaciones del piso inferior. Bueno, unas imágenes de detalle de los caballos para que vean bueno, pues la disposición que tenían, ¿no? Y lo teatralizada que es la imagen. Están colocados de manera intencionada, no están tirados, sino que los han colocado, les han cruzado las cabezas, han puesto unos encima de otros. Es decir, hay una lectura, que es lo que vamos a comenzar ahora a estudiar, en esa deposición de estos animales. Bien, aquí en la parte sur del patio siempre nos llamó la atención porque la escalera no estaba centrada y es muy extraño que un elemento arquitectónico de esa magnitud pues no se preocupen, ¿no?, por colocarla digamos, presidiendo, ¿no?, todo el espacio arquitectónico. Bien, hasta el año pasado que excavamos este área del patio no nos dimos cuenta que es esta cista, digamos, la culpable de haber reorientado el resto de la arquitectura, en ese caso de la escalera. Pero bueno, yo de la cista no les digo nada, que ahora ya Sebastián se encarga de explicarla. Simplemente, pues, como les comentaba, los caballos están colocados siempre en pareja. Pues aquí las cabezas cruzadas, 2 caballos enfrentados, otros 2 aquí, otros 2 con las cabezas cruzadas. Y este que está aquí en marroncito es nuestra joya de la corona dentro de la caballería que tiene el Turuñuelo, porque es una mula. Y claro, yo no sabía, cuando comenzamos a estudiar, bueno, no distinguía una vaca de un caballo. Hemos tenido un equipo de 11 zoólogos para que nos explicaran todas esas cosas, ¿no? Pero, entre otras cosas, no sabía que era tan complicado conseguir una mula. Es decir, no sabía que el conocimiento que hay que tener sobre, digamos, la cabaña equina, y en este caso, bueno, pues de tener un burro que lo separas del resto de su cuadra para luego cruzarlo con una yegua, es decir, que dentro de la aparición de esta mula pues hay una lectura socioeconómica muy interesante que, bueno, pues tendremos que indagar sobre ella para ver cómo esta gente llegó a entender que podían conseguir un animal de tiro que era mucho más efectivo que un caballo, que no sirve para trabajar el campo. Bien, durante la excavación del patio, pues documentamos una de las piezas más destacadas que tiene la excavación, que es esta escultura de mármol, que, bueno, estamos pendientes de los últimos análisis, pero, bueno, los primeros estudios que hemos realizado, pues parece que se trata de mármol procedente de las Cícladas. Y, bueno, solo tenemos estos piececitos. Tenemos abierto una apuesta, por si quieren jugar también ustedes, para saber si es un hombre o una mujer. Todavía no sabemos. Pero, bueno, lo excepcional de la pieza, aparte de la importación, ¿no?, de que se trata de una importación, pues es que la hemos localizado muy al interior, que es la primera estatua que se documenta, a excepción del caballo de bronce de Canchorroano, dentro de Tartesos, y luego que conserva gran parte de la policromía, que tampoco suele ser habitual. Habrán visto, sobre todo en publicaciones del National Geographic y demás, ¿no?, cómo se pintaban o cómo eran realmente las estatuas en época romana.
pero habitualmente nosotros lo que conservamos es el mármol blanco. En este caso, bueno, pues conservamos el azul egipcio y todos los pies, tanto las uñas como las arruguitas que tienen los dedos, estaban bordeadas de rojo. Y junto a estos pies, pues localizamos 3 cuencos de vidrio, que bueno, pues solamente hemos podido traer 2 porque el tercero todavía está en restauración, porque bueno, al extraer las cabezas de los caballos, que las extrajimos en bloque, al excavarlas en laboratorio están apareciendo nuevos fragmentos del cuenco y todavía no lo tenemos completamente restaurado. Pero bueno, se trata de 3 vasos de vidrio de una calidad bastante buena también, que creemos, por lo que hemos podido estudiar hasta ahora, de procedencia también griega, y que además, bueno, aquí no se aprecia, pero están decorados con flores de loto en la parte inferior del vaso. A ver si conseguimos ya tener los 3 vasos completos y, bueno, podemos comenzar el estudio de estas piezas que imaginamos irían acompañadas de la estatua, pero que también nos están dando una información bastante interesante. Bueno, nos quedamos con esta imagen del patio, con ese sacrificio, que sabemos por ahora que es desconocido en el Mediterráneo occidental, aunque sí que es verdad que tenemos algunos lugares donde se sacrificaron caballos que aparecen con sus carros, en algunas tumbas, tanto del Mediterráneo central como oriental, pero una hecatombe de esta naturaleza, la verdad es que no nos hemos enfrentado nunca a ella, ¿no? Y tenemos a muchos colegas dándole vueltas y buscando como locos a ver dónde podemos encontrar un sacrificio, aunque sea parecido, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa de esta cuestión? Bueno, porque, como decía antes Esther, ¿no?, es la fotografía del último momento. Es decir, en el último momento se hace un gran sacrificio y las interpretaciones son muy abiertas. Porque parece que antes de pasar al incendio del edificio y luego a destruirlo y luego a sellarlo completamente, se hace un sacrificio que nosotros siempre nos hemos preguntado, bueno, si se sacrifican 52 caballos, vamos a quedarnos con los caballos solamente, ¿no?, y desaparece toda la población de esta zona, además coincide en la fecha, ¿no?, es finales del siglo V, principios del IV, es una fecha, vamos a poner el 400, donde desaparece la población y prácticamente hasta la conquista romana esta zona está deshabitada, ¿no?, con poquísimos elementos de la Segunda Edad del Hierro en algunos cerros, pero muy poco, ¿no? Hay una especie de huida de la gente que se supone que también se fueron a caballo, es decir, que no es la riqueza que presentan esta cabaña, sino que se supone que ellos también se fueron con sus caballos y sus carros a otro lugar, ¿no? Esto es algo con lo que nos estamos enfrentando, que es llevamos muchísimos años, yo creo que desde la época de Maluquer y de Almagro de Gorbea, ¿no?, ya le daban vueltas a esta desaparición del poblamiento en esta época, pero algo debió suceder. Se están haciendo todas las analíticas posibles, ¿no? Cada vez las metodologías son más sofisticadas y supongo que algún día llegaremos a entenderlo, pero parece que un cambio de algún tipo climático, más que las invasiones clásicas, ¿no?, que siempre se puso como paradigma, ¿no?, las invasiones de los pueblos celtas que llegan en este momento hacia el sur y que pudieron hacer desaparecer esta cultura. Sin embargo, desde luego no colonizaron el lugar, sino que siguieron hacia el sur y se establecieron bueno, en la parte del sur de Badajoz, que sí hay grandes yacimientos como Capote, ¿no?, por ejemplo, pero no en esta zona, ¿no? Entonces parece difícil, además, hacer un sacrificio de esta naturaleza, rellenar el edificio, que yo me imagino que son semanas y meses incluso, y toda la amortización que lleva consigo una invasión. Esto no había teléfonos móviles para que uno la avise diciendo que vienen los celtas por el norte, ¿no? No da tiempo a hacer un ritual de esta naturaleza. Bien, nos planteamos con el equipo de zoólogos, en la última campaña lo que han hecho ha sido levantar todos los caballos, llevarlos al Instituto de Restauración de Valencia para hacerle todas las analíticas pertinentes, saber si tenían alguna enfermedad o si fue una peste, porque también es otra de las hipótesis que están manejando, ¿no?, algún tipo de peste y demás. Cuando se despeja el patio, claro, nos encontramos con la estructura del mismo, porque nosotros teníamos ganas de levantar los caballos. Por un lado, teníamos una idea romántica de intentar consolidarlos en el patio y dejarlos para el futuro, a la visita, que pudieran ver todo ese sacrificio, pero bueno, el romanticismo ya sabemos cómo es, ¿no? Al final nos dijeron que, bueno, que había que levantar los caballos porque no aguantaban el paso del tiempo y sobre todo el cambio de clima que hay en esta zona de Extremadura, donde son excesivo calor en verano y frío en invierno, ¿no?
Con lo cual, bueno, se hizo todo el levantamiento y lo que nos apareció fue esa especie de alfombra, de pizarra en la escalera, que comunica con lo que pueden ver el vano, eso es, el vano, la puerta que está en eje, que da a otro espacio que, por supuesto, desconocemos todavía. Pero lo más importante es que no solamente hemos delimitado el patio, que no pensábamos que era tan grande y tan bien construido, tan sólido, sino que además han aparecido una serie de habitaciones en su entorno que le da una característica muy especial que ahora lo veremos en más detalle. Apareció la cista que hablaba antes Esther, ¿no? Esa cista que nos llamaba mucho la atención porque estaba desviada del eje fundamental de la escalera, que no centraba el patio y que seguramente condicionó el que se construyera la escalera en donde la podemos hoy observar, ¿no? Claro, nosotros todavía no sabemos si debajo de este edificio tenemos otro edificio, es decir, aparte de las dos plantas, no sabemos exactamente porque no hemos sondeado, porque nos da pánico, ¿no? Sondear en ningún sitio. Es mejor ir viendo todas las habitaciones. Nuestra idea es sacar todo lo que es el piso superior y a partir de ahí bajar e ir ampliando el patio para ver qué es lo que hay y luego ya veremos en el futuro cómo se aborda. Esta cista es muy, bueno, le llamamos cista, evidentemente, por la forma que tiene, no porque tenga ningún muerto en el interior, ¿no? Es una caja que está forrada de pizarra, no solamente los lados, sino también la base. Y en el interior lo único que aparecieron fueron dos grandes asadores de bronce que estaban amortizados, estaban doblados y llenos de carbones de toda la zona del incendio. Estamos pendientes de las analíticas, pero justo saliendo de la cista, como lo pueden ver en esa zona, aparece un hueco que da a una gran canalización, que está ahí señalada con la flecha amarilla, que desemboca al otro lado, por debajo de esa alfombra de pizarras, desemboca hacia el exterior. Y este año, que ha sido un año primaveral de lluvias enormes, como recordarán, todo el agua que se recogía en el patio, que eran litros y litros, iba por ese canal. Es decir, se ha seguido utilizando ese canal y menos mal que existía ese canal porque si no nos hubiéramos quedado prácticamente sin yacimiento, aunque se tapó con chapas y demás, ¿no? Pero lo que hacía era evacuar el agua rápidamente hacia el exterior y además sonaba el agua. Es decir, pensamos que lo que hay a la otra parte debe ser algún tipo de cisterna o sí, seguramente una cisterna, ¿no? O algo que recoja todo ese agua y que sirva también para la población en ese momento para tener ecológico. Ahí vemos un poco cómo es el patio, ¿no? Con ese pasillo que aparece entre los dos nos llama la atención porque arquitectónicamente tampoco conocemos algo similar con esos contrafuertes que están hechos de adobe y que dejan esos huecos entre un contrafuerte y otro a modo de merlones, a modo de almenas, ¿no? Y lo otro quedan como grandes merlones que van sobresaliendo y dan la vuelta al patio, donde aparece completamente lleno de ánforas, así que también sirven un poco de almacén al propio edificio. Ahí ven una vista del mismo con las tirantas en el suelo, las tirantas de piedra, que unen precisamente los dos grandes los contrafuertes con esos merlones que decía del centro. Y luego el cimiento, un cimiento que, como hemos visto antes, están perfectamente cortados y que están decorados de rojo. También se juega un poco, eso nos pasaba ya en Canchorroano, ¿no? El juego del rojo y el blanco siempre, ¿no? El rojo para las cimentaciones, la zona que estaban las piedras pulidas, mientras que el alzado de adobe siempre es en blanco. Ese juego aquí también se mantiene. Y ahí ven ese gran pasillo en la parte con la puerta, que nos hemos quedado también con las ganas de ver. Ya tenemos dos puertas a la vista, ¿no? Una es la exterior del patio, que es ver qué es el exterior, si hay otro patio o si da a una fachada principal. Hay que tener en cuenta que esos contrafuertes que se ven tienen una altura de casi 5 metros, es decir, que si nos encontramos con una fachada del edificio puede ser realmente impresionante, con una puerta también de una luz importante que está, ya hemos hecho las analíticas, ¿no? Está completamente llena de semillas, de ánforas que se han depositado en el lugar y que, bueno, no sabemos cómo está sellada realmente, ¿no? Esa puerta y a qué desemboca. Ese es uno de los misterios. Por lo tanto, tenemos la puerta que da al muerto y la puerta que da hacia lo que pensamos que ya puede ser el exterior porque el túmulo se acaba. Y en ese final del Turuñuelo hay dos elementos que ayudan un poco a entender este final de todos estos edificios, ¿no? Que se produce.
Cuando se termina Canchorroano, siempre ha habido mucha polémica, ¿no? Porque se planteó la posibilidad de que se sella el lugar para que pase desapercibido, para que pase completamente en falso para el futuro. Y, de hecho, hasta 2500 años después no se han descubierto, ¿no? Bien, la capa roja que cerraba todo Canchorroano se pudo localizar solamente en las excavaciones que se hicieron en los últimos años, porque en los años anteriores no se localizó o no se identificó como tal, ¿no? Sin embargo, aquí sí que hemos visto cómo existe esa capa, ¿no? Una capa potente de arcilla, que lo que hace es que, una vez incendiado y derrumbado todo el edificio, todas las crestas de los muros, lo que se hace es sellarla con otra capa de adobe también, y apisonado, completamente apisonado, lo cual hace que el túmulo, claro, se haya conservado en ese estado tan magnífico, ¿no? Otra de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, en el interior hemos visto antes cómo aparecen muchas cerámicas griegas de imitación, o sea, cerámicas realizadas en el lugar, pero imitando las formas griegas. Sin embargo, fuera del túmulo, en la parte superficial, aunque ya sellado, entre el sellado y lo que empieza ya a ser la zona arqueológica realmente, aparecen dispersos muchos fragmentos de cerámicas áticas, ya de importación, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que en el último ritual, cuando ya abandonan el edificio, realmente hacen un nuevo ritual en el que sí que utilizan ya no copas de imitación, sino están utilizando las copas griegas de verdad, ¿no? en ese ritual. Y esto es muy curioso porque nos ha hecho pensar, ustedes pueden entender que yo Canchorroano lo tengo siempre muy presente, ¿no? Porque hay cosas que nos explicaban y que ahora van cogiendo también sentido, ¿no? Esto nos ha llevado a pensar por qué en Canchorroano Maluquer siempre decía que la mayor parte de la cerámica griega que aparecía en las primeras campañas estaba siempre fuera del yacimiento, fuera realmente del túmulo, ¿no? Cayendo por esa parte, ¿no? Y puede ser porque el ritual quizás sea exactamente el mismo, es decir, que cuando cierran el yacimiento y lo sellan, hacen un último ritual con las cerámicas griegas y las dispersan por el sitio. Es curioso, ¿no? Porque a lo mejor un fragmento de cerámica griega, de la misma cerámica griega, aparece en el lado norte y pega con otro que aparece en el lado sur, es decir, que se han roto y desperdigado, ¿no? Y hay que decir que se ha roto y se ha desperdigado todos los materiales que aparecen dentro del turuñuelo. Es decir, la bañera se rompió intencionadamente, hemos tenido que reconstruirla con los fragmentos que van apareciendo por la habitación, todos dispersos, se rompieron todos los vidrios que hemos podido reconstruir, o sea, se puede reconstruir todo, la propia estatua, ¿no? Solamente tenemos los pies, claro, no sabemos dónde estará el resto, suponemos que aparecerá en alguna habitación que esté colindante con ella, pero se ve perfectamente cómo están los pies, a la altura de los tobillos están biselados, ¿no? Como si le hubieran dado un golpe fuerte y se hubieran esparcido por un lado la base de la estatua y el resto que esté en otro lugar. Por lo tanto, se destruyó intencionadamente para amortizarlo y que no pudiera ser utilizado. Para cerrar un poco porque si nos metemos en problemas históricos, claro, necesitamos 2 conferencias más, pero sí es un poco incidir en la importancia que está tomando esta zona del Valle del Guadiana, que siempre, como decía al principio, era considerada simplemente como la periferia de Tarteso, donde llegaban algunos reflejos de la cultura tartésica, pero poco más. Y, sin embargo, es verdad que con una personalidad acusada, porque no todas las culturas son homogéneas, como es evidente, pero sí es cierto, yo siempre lo ponía como ejemplo, si nosotros encontramos una tumba de Medellín, cualquiera de Medellín, del siglo VI, y la trasladamos a Carmona, seguro que nadie se extrañaría. Son el mismo ritual, las mismas cerámicas, las mismas Cruz del Negro, etcétera, ¿no? Pues pasa igual, es decir, van continuando en el tiempo, solo que aquí no se interrumpe. O sea, la necrópolis de Medellín, por ejemplo, empieza en el siglo VII, prácticamente, a principios, y termina a principios del siglo IV, es decir, cuando desaparecen todos estos edificios. Por lo tanto, hay una continuidad que no se ve en el Guadalquivir. Parece que aquí, sin embargo, en el Guadiana, toma nuevo impulso y hay un cambio, el eje comercial cambia completamente. El eje norte-sur de ese intercambio comercial que conocemos cambia al eje este-oeste. Y eso cada día parece más claro y la cultura tartésica parece que se fosiliza más en la zona del Guadiana y luego se extiende un poco, cuando desaparece, parece que se va hacia el este. Bien, para terminar, lo más importante quizás del yacimiento, de lo que ha surgido del yacimiento, ha sido el trabajo en equipo, porque como pueden comprender, con
todos los descubrimientos y todas las técnicas nuevas que hemos encontrado y sobre todo la parte de los animales, ¿no?, que nos ha desbordado realmente, hemos tenido que crear un equipo. La gente, la verdad es que nos ha respondido magníficamente. También es verdad que el yacimiento es muy espectacular y a todo el mundo le gusta trabajar en un sitio que le puede reportar bienes científicos, ¿no? Es un proyecto que primero lo comenzamos cuando empezamos a recuperar las primeras piezas, bueno, pues con el SECIR, con el Laboratorio de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos están restaurando los bronces y los hierros y los vidrios también, y con los cuales tenemos una estrechísima relación, ¿no? En vano provenimos de la Universidad Autónoma de Madrid. Con el Consejo Superior de Investigación Científica, con nuestros colegas del Laboratorio de Paleoambiente, hacemos bueno, todo lo que son los análisis de antropología, carpología, de polen, etcétera. Y luego el equipo que hemos montado, que se hizo, para el cual hicimos un workshop en Mérida, intentando llamar a los mejores especialistas que conocíamos de zooarqueología. La verdad es que respondieron muy bien, hubo una reunión en Mérida y se hizo una especie de protocolo de actuación sobre el sacrificio que se había documentado en el patio. Es un equipo de la más interdisciplinar de varias universidades españolas y centros de investigación y bueno, estamos todos trabajando, cada uno en lo suyo. Unos hacen isótopos, otros hacen ADN, otros hacen el estudio geológico, etcétera, pero los resultados están siendo bastante buenos y creo que pronto podremos tener los primeros resultados ya de todo este sacrificio. La Universidad de Granada también, que tenemos un convenio, el Instituto de Arqueología tiene un convenio con la universidad, con su laboratorio de prehistoria, para hacer todo lo que son las analíticas de cerámicas y de micromorfología y demás, con lo cual también trabajamos estrechamente con ellos. Nos han hecho todo lo que son los estudios de composiciones cerámicas, de ladrillos, etcétera. Con la Universidad de Cambridge se interesaron cuando vieron la noticia de cómo se conservaban no solamente las esteras que comentaba antes Esther de las habitaciones, ¿no?, cómo están realmente pavimentadas de estas esteras, sino que apareció muchísimas bolsas de lino que contenían semillas fundamentalmente de cebada, pero también, bueno, hay trigo y otros cereales. Y apareció un elemento importante, que era la primera lana que se documentaba en la península, ¿no?, que sabemos que puede ser mucho más antigua, pero es verdad que se conservara como tal no lo había. Por lo tanto, se interesaron muchísimo en la cuestión y ellos son los que están haciendo todo el estudio de los tejidos en el Turuñuelo. Y luego, por supuesto, con los colegas que tenemos más cerca, que son los de la Universidad de Extremadura, sobre todo con los ingenieros, que son con los que estamos trabajando, tanto los físicos como los ingenieros industriales. Unos nos están haciendo la reconstrucción en 3D de todos los caballos, para ver si en el futuro se puede reconstruir en 3D por lo menos lo que era toda la hecatombe del patio, y los que están haciendo las analíticas un poco de las composiciones de las cerámicas, de las pinturas, ¿no?, de los estucos de las paredes, etcétera. Y, por supuesto, los arqueólogos, claro, sin los cuales pues, todo esto sería imposible de llevar a cabo, ¿no? Hemos tenido varios equipos de varias universidades y entusiastas trabajadores, a los cuales les estaremos siempre agradecidos, porque si no, ya digo, esta labor es realmente difícil de llevar a cabo, ¿no?, además con mucha parsimonia. Y, por último, la difusión. También decía al principio, ¿no?, que nos desbordó una noticia que apareció en El País, porque pasó por allí el reportero, se entusiasmó con el lugar, bueno, hizo un artículo y a partir de ahí todo ha sido muy rápido, ¿no? Ya digo que a nosotros nos desbordó completamente. La noticia conllevó pues más presión para los que estábamos allí, porque ya era todo el mundo encima de a ver qué pasaba. Las revistas empezaron a interesarse también por el lugar, las revistas tanto las especializadas como las de difusión de arqueología, tanto españolas como extranjeras, y eso, bueno, nos mete presión, pero también nos da la satisfacción de que, bueno, el esfuerzo que se hace por parte de todos, pues tiene también su reflejo, ¿no? Es difícil de llevarlo, hoy nos ven que estamos aquí enteros, pero no saben lo que es el día a día de un yacimiento de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que nos dedicamos a otras cosas, que algunas hemos tenido que dejar al margen, pero también hacemos burocracia, o sea, hacemos lo que hacen todos los seres vivos, ¿no? Pero el yacimiento nos absorbe muchísimo tiempo y bueno, lo hacemos con placer, evidentemente, ¿no?
Y nada más, yo creo que si quieren hacer alguna pregunta, muchas gracias por su atención y esperemos que pronto pues, podamos dar resultados de cómo va avanzando este magnífico yacimiento. Nada, muchas gracias. Estamos abiertos a preguntas. No sabemos si podemos responderlas, pero... Perdón. Hola. Sí, sí. Sí. Que por lo que habéis explicado, el final del yacimiento sería parecido al de Canchorroano, con una hecatombe, lo habéis llamado, ¿no? En el que se sacrifican animales, personas, pero no se ha podido, entonces, saber a qué se debe ese ritual. No habéis podido todavía imaginar a qué... Bueno, imaginar, sí. Los arqueólogos para eso somos duchos. Pero es verdad que asentarlo con una base científica es difícil, ¿no? Vamos a ver, en Canchorroano se produce cosas similares, lo que pasa que no a esta escala. Es decir, la arquitectura de Canchorroano es monumental, pero esta desborda completamente la que había en Canchorroano, técnicamente y demás, ¿no? En Canchorroano también al final se hace un sacrificio de caballos. Lo que pasa es que eran caballos que aparecían, si conoces el yacimiento, son unos caballos que se sacrifican al final, son 6 caballos a los cuales se les corta la cabeza, se depositan en el foso y las cabezas en otro lado del foso, ¿no? Es decir, es un ritual parecido pero no igual. O sea, que sí que hay una unión entre ambos, ¿no? Cultural, por lo menos, ¿no? Del ritual que se lleva a cabo con ciertas características de cada uno de ellos. Y lo que sí sabemos es que en Canchorroano hay un sello, se sella completamente el lugar, igual que se sella aquí, ¿no? Sin embargo, en La Mata pues no se ha documentado ese sello. Pero también es verdad que La Mata es un edificio que tiene unas características mucho más comerciales, mucho más económicas, si queremos decirlo, relacionadas con la agricultura del entorno. El edificio es más de habitaciones paralelas, ¿no? Rectangulares, que parece que lo que tienen es una distribución, ¿no? De todas las ánforas que aparecen en La Mata, pues aparecen luego en Canchorroano, aparecen en el Turuñuelo, es decir, que parece que pertenece a otro tipo de edificio, no tan cultural, o por lo menos en el último momento, desde luego, no hicieron ningún ritual similar a este. Pero sí, parece que aquí, en este caso, coinciden, lo cual no quiere decir que tenga la misma funcionalidad, Canchorroano y el Turuñuelo. Eso lo decía muy bien Esther al principio, que todo el mundo nos dice, bueno, un santuario, ¿no? Un templo. Digo, bueno, es que es muy difícil, ¿no? Cuando tú te encuentras lo último que hay, el último momento, interpretar todo el edificio a partir de ese último momento, ¿no? En Canchorroano no se hizo solamente por el último momento, sino por una serie de habitaciones que se distribuyen, porque el sitio es hermético, está cerrado, solo se puede entrar por un sitio. Es decir, hay otras características que lo definen como tal. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, quizás por como lo que me dedico ahora en estos tiempos de turismo arqueológico, turismo cultural, va más hacia la parte final de su intervención. Es decir, dadas las características tan singulares y espectaculares del yacimiento, si en paralelo a las excavaciones, que quedarán todavía muchos años, quizás la pregunta la debería hacer dentro de unos años y no ahora, pero aprovecho, si se está llevando a cabo algún estudio de cómo poner en valor ese yacimiento, dadas las características de esos 2 pisos superiores, etcétera, y lo que pueda aparecer alrededor, de cara a unas posibles y futuras visitas de grupos reducidos o lo que se estime oportuno. Gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros, desde el primer momento, esto está en el término municipal de Guareña, que es un pueblo que está relativamente cerca de Mérida, y lo primero que hicimos fue dar charlas en todos los colegios, institutos del entorno, ¿no? Es decir, un poco de sensibilización de la gente, las casas de la cultura, etcétera, ¿no? Que la gente supiera qué es lo que tenía allí para que no elucubrara, porque es peor, si escondes algo es mucho peor, porque al final la gente se piensa que es ahí el tesoro de Tutankamón, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido una labor buena, ¿no? Y es verdad que nosotros, de los presupuestos que manejamos para la excavación, prácticamente para lo que es excavar como tal,
no utilizamos mucho dinero, lo utilizamos casi todo para restaurar, para consolidar, que se nos va prácticamente el presupuesto. Y este año, claro, nosotros el futuro lo estamos planificando ya, porque lo que quieren las autoridades, como es lógico, los políticos, es que tenga una rentabilidad social, es decir, abrirlo al público y que la gente lo pueda disfrutar como es lógico, ¿no? Entonces, lo primero que planteamos fue una cubierta, es decir, un edificio que está hecho, aunque se conserva magníficamente, pero si se le deja a la intemperie no dura ni 3 días, ¿no? Y ahora se emplea muchísimo dinero en tapar y destapar, ¿no? Cada vez que se deja la excavación hay que taparlo todo con chapas, cuando empezamos hay que destaparlo y eso se llevan días y días, ¿no? Y luego no conserva como puede conservar una cubierta. Entonces, hace 15 días la Junta de Extremadura aprobó la cubierta del yacimiento, que la verdad es que es un récord de tiempo, ¿no? Porque en tan solo 3 años que se empezó la excavación ya tenemos el proyecto de cubierta para realizarlo en unos meses, ¿no? Y evidentemente ellos están trabajando ya, bueno, pues para comprar el terreno al dueño, que está completamente abierto a hacerlo, hacer un camino independiente para que la gente pueda llegar, es decir, hacer un aparcamiento en la parte de abajo, es decir, ya están pensando un poco en el futuro, ¿no? Incluso han expropiado o quieren expropiar una parte más, bueno, expropiar no, lo que quieren es comprar. No quieren entrar en litigios con el dueño, puesto que está abierto, ¿no? Es comprarle un terreno para el futuro, bueno, crear una especie de centro de interpretación, o como se le quiera llamar, ¿no?, al lugar. Es decir, que sí, están pensando en que es incluso el alcalde de Mérida, que es muy listo, esto está a unos 20 kilómetros de Mérida, ¿no?, una cosa así. Él sabe que el yacimiento tiene un potencial tal que puede fijar a la gente en Mérida un día más. Es decir, ¿no?, que no vaya la gente solamente a Mérida a ver el teatro, el anfiteatro, la Casa del Mitreo, etcétera, ¿no? Si se puede quedar un día a dormir más en Mérida para ver el Turuñuelo, pues ya también él apoya la excavación, ¿no? Sí, yo quería preguntar, yo ya veo que lleváis muchos años estudiando la zona de Tartesos, no solo esto, y quería saber si después de tanto estudio y tanto tiempo podéis contextualizar Tartesos, en toda esta zona, en el sentido de su relación con el Oriente, primero, su relación con los fenicios, segundo, y ¿qué habéis visto de epigrafía? 3 cosas. ¿Quieres contestar? Bueno, es que... Bueno, sí, de epigrafía nada. Nosotros todavía no tenemos restos de epigrafía de lo que se conoce como escritura del suroeste. En el yacimiento no hemos documentado todavía nada. Es verdad que en Medellín hay algunos grafitos, en la necrópolis, pero nosotros todavía no hemos encontrado ningún elemento. Luego, a nivel cultural, pues claro, es que definir Tartesos es bastante complicado, en el sentido de que tiene muchas lecturas todavía dentro de la historiografía, ¿no? Nosotros, y yo, bueno, pues digamos que fue una de las metas que me puse cuando hice mi tesis doctoral, era intentar entender realmente, ¿no?, qué ocurre con Tartesos, por qué tanto enigma a su alrededor, que lo único que ha hecho ha sido enturbiar una cultura que desde mi punto de vista es bastante sencilla de entender. Y en este caso, bueno, pues Tartesos no deja de ser una construcción moderna que nosotros hemos inventado para entender a una serie de elementos o a una sociedad que habita en un territorio en un momento determinado. Su relación con el mundo fenicio pues es muy clara, es que sin el mundo fenicio no existiría Tartesos. Es decir, nosotros entendemos Tartesos y utilizamos mucho esa fórmula, sobre todo cuando vamos a explicarlo a los colegios y a los institutos y ponemos siempre fenicios más indígenas igual a Tartesos, para que, bueno, pues sobre todo la gente joven, ¿no?, un poco que desconoce este mundo, entienda que tiene Tartesos de fenicio. Pero también es verdad, y eso hay que recalcarlo muy bien, que nada tiene que ver un Tartesos del Guadiana con un Tartesos de Huelva, con un Tartesos del Guadalquivir en Sevilla, con un Tartesos de Cádiz. Es decir, tienen elementos en común, lógicamente, y Sebastián lo decía antes muy bien, ¿no? Pues las urnas tipo Cruz del Negro las hay desde Medellín hasta en Carmona, en Cádiz. Es decir, hay muchos elementos que son iguales, pero si tenemos en cuenta la parte indígena que conforma ese Tartesos, siempre va a hacer que cada Tartesos de cada región tenga su propia personalidad. Ahora, que ellos se consideraran Tartesos a sí mismos, hasta que no encontremos un epígrafe o algo que lo diga, nunca lo vamos a saber. Posiblemente no, posiblemente es el elemento o el vocablo que nosotros utilizamos porque lo hemos adoptado de la fuente para definir una cultura, pero quizá ellos no se conozcan a sí mismos como tartésicos. Pero ¿y por qué relaciones con los fenicios sin más? Por ejemplo, Trump, uno que estuvo en Malta mucho tiempo,
estudiando decía que el fenicio, decir fenicio en el Mediterráneo es decir cualquier cosa. Bueno, porque nosotros decimos fenicios porque digamos que el mayor volumen de población llegó de Fenicia, pero lógicamente en esos barcos irían griegos, sardos, es decir, población del Mediterráneo. Lo que pasa que, bueno, por simplificar la idea… Los autóctonos no tenían importancia, por lo que estás diciendo. Claro, Ni sí, los creativa. autóctonos, la mezcla entre el fenicio y el autóctono fue lo que dio ese elemento cultural que entendemos como tarteso. Bueno, yo no veo ninguna prueba objetiva, vamos, dentro de mi modesta opinión, de todo lo que he leído, todo lo que he mirado, de que te haga creer que los fenicios influyeron para algo en lo que yo he leído, no solo de esto, sino de toda la obra de Celestino, que yo he seguido con bastante… O sea, hay algo patognomónico, perdón, hay algo específico, fenicio, en todo que hayas encontrado en tu trabajo. En el Turuñuelo. Sí, en todo. No, entre el Turuñuelo y en todo lo que has trabajado en la zona. Que si hay algo fenicio. Sí, No, específico. es que específico como fenicio, no. Los fenicios llegan a la península ibérica en el siglo IX. Ya, pero eso es repetir Y, cosas que no, pero un momento que termino. Llegan en el siglo IX y cuando llegan, yo estoy hablando del siglo V, han pasado 400 años. O sea, un fenicio que llega en el siglo IX, que puede seguir llegando en el siglo VIII, cuando han pasado 300 años ya ni se considera fenicio ni de broma, ya se considerará del sitio donde está. Que sus orígenes sean fenicios, lo olvidará. Es decir, hay mucha gente que vive en Madrid y que se considera madrileño y seguramente que su abuelo es de León y no se le ocurre decir que es leonés. Es decir, se lo ha olvidado ya esto, él es madrileño, ¿no? Y eso lo digo por esa propaganda que se hizo tan famosa de soy de Badajoz o soy madrileño pero nací en Badajoz, ¿no? Yo creo que no hay que confundir las dos cosas, por eso utilizamos esa fórmula que decía Esther, de fenicios más los indígenas que hay en ese momento, lo que configuran es tartesos. Y tartesos no es nada, no es algo tangente, es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura minoica, no quiere decir que Minos existiera, quiere decir que es una forma de entendernos con la cultura cretense, ¿no? Que otros le llaman minoica. Bueno, pues es igual, tartesos es una cosa que viene de un mito y nosotros hemos utilizado esa palabra, tartesos, para identificar una gente que no sabemos, evidentemente, cómo se llamaban ni cómo se llamaban ellos a sí mismos, ¿no? No te veo muy… Bueno, puedo… me toca a mí, ¿puedo yo? Vamos a ver, usted ha dicho al principio que en la zona hay otros montículos y digamos que se dirigieron al que les pareció o que tenían más facilidad de acceso. Pero entonces puede haber otros mismos sitios arqueológicos todo alrededor, ¿no? Y están ahí abandonados de la mano de Dios con el peligro de excavaciones fraudulentas o ahí no se hace nada, no se toca nada o… Bueno, nosotros durante el estudio del territorio que hicimos empezamos con 23 enclaves y me parece que finalmente lo redujimos a 13, creo. Bueno, por el material que aparecía. Muchos están muy destruidos, o sea, muchos no queda prácticamente nada de ellos porque el Plan Badajoz, pues algunos les han puesto un canal de riego atravesándolos completamente. Entonces, bueno, lo que nos queda pues son los adobes del edificio pegados a las lindes de las parcelas, material revuelto, es decir, de esos túmulos posiblemente no se pueda recuperar casi nada. Muchos otros ya están protegidos, o sea, están dentro de carta arqueológica. La suerte que solemos tener es que casi todos están dentro de fincas privadas. Entonces, acceder a ellos, como ocurre, por ejemplo, con el Turuñuelo, es bastante complicado, porque, bueno, al ser una región muy agrícola, pues la gente suele vivir en la finca, suele estar siempre atentos y demás. Excavarlos todos yo creo que es imposible, aparte de un trabajo ingente para el que se necesita muchísimo dinero y muchísima gente y, bueno, pues que requeriría muchísimo tiempo. Escogimos el Turuñuelo porque era el que mayores dimensiones presentaba y del que consideramos que podríamos sacar más información. Hay otros Turuñuelos que también tienen unas dimensiones bastante grandes. De hecho, nosotros cuando empezamos este proyecto solicitamos permiso para hacer un sondeo en este Turuñuelo y en otro Turuñuelo que hay en Mérida. Lo que ocurre es que, bueno, pues cuando empezamos la excavación del Turuñuelo de Guareña, el material que nos aparecía era tan impresionante que tomamos la decisión de, bueno, pues no intervenir en el otro porque éramos conscientes de que no íbamos a poder llevar dos excavaciones a la vez y destinarlo todo al Turuñuelo de Guareña.
A lo mejor el día de mañana viene alguien con capacidad, pero es bastante complicado abarcar todo el territorio. Pero entonces es un territorio plagado de centros, digamos, de culto, de población, o sea, entonces hay montones. Bueno, es que estos Estaba túmulos... muy poblado, muy... Claro, es que estos túmulos, bueno, hay que pensar que es una extensión de territorio bastante grande, ¿no? Todo el Valle Medio, desde Badajoz casi hasta Ciudad Real. Pero digamos que estos túmulos forman parte de su sistema de poblamiento, es decir, es una de las características que tiene el poblamiento del Guadiana, y es que el territorio se controla a través de estos grandes edificios, que todos además se localizan justamente pegados al Guadiana y en la confluencia con uno de sus principales afluentes. Es decir, están controlando el tránsito, están controlando un espacio de territorio que nos cuesta mucho trabajo leer porque la agricultura ha desdibujado mucho. Entonces, bueno, pues entendemos que todos esos pequeños poblados en llano que debían de estar en su entorno, pues la mayor parte de ellos pues, son imposibles de localizar. Pero bueno, ese sistema, o sea, el sistema de poblamiento del Valle Medio del Guadiana en la Primera Edad del Hierro son estos edificios los que se encargan de controlar, en vez de tener los típicos grandes oppidum que hay en el Guadalquivir, ¿no? Esos grandes asentamientos, bueno, pues en el Guadiana digamos que su personalidad o su peculiaridad es contar con este tipo de edificaciones, que no todos tienen la misma funcionalidad, ¿eh? Es decir, y además la imagen de los tres que tenemos es clara. Canchorroano tiene un carácter cultural muy marcado, La Mata es un gran almacén de excedentes que estaba repleto de ánforas y el Turuñuelo es... no sabemos todavía. No le llamemos de ninguna manera porque si no ya se le bautiza y ya no hay manera de quitarle luego el nombre. Pero no tienen la misma funcionalidad. Parece que al contrario, es decir, todos tendrían una gran vinculación con la tierra, todos tendrían una relación con la explotación agraria de la tierra, pero luego tendrían, digamos, una funcionalidad destacada que haría que se complementaran, ¿no? entre ellos. Y sabemos que tienen una relación entre sí clarísima, porque nosotros uno de los proyectos que iniciamos este año fue, por ejemplo, analizar todas las ánforas, las pastas de ánforas, de ánforas del Turuñuelo, de ánforas de Canchorroano, de ánforas de La Mata y de ánforas de algunos asentamientos en llano. Y tenemos ánforas producidas en La Mata, en Canchorroano y en el Turuñuelo, tenemos ánforas del Turuñuelo en La Mata y en el Tamborrío, es decir, tienen una relación entre ellos, porque la cerámica se mezcla. O sea, que había una población alrededor de estos centros, pero sí. Sus viviendas, eso no han encontrado restos, serían... Tenemos algunos pequeños poblados, pues La Mata tiene un pequeño poblado al lado, está el Manzanillo, Canchorroano tiene varios enclaves satélites pequeños en su entorno, pero claro, es que piensa que el paisaje, la roturación ha cambiado tantísimo que a nosotros en el Turuñuelo nos pasa, o sea, la tierra que rodea el Turuñuelo son 3 metros de tierra artificial, echada para cultivar arroz. Entonces, eso te tapa absolutamente todo el material arqueológico que tú tengas debajo. Entonces, claro, así documentar pequeños enclaves en llano que a lo mejor no llegan a las tareas de extensión, pues es muy difícil. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Respecto a la cajita esta de marfil que habéis enseñado, quería hacer 2 preguntas. Una, si sabéis para qué se utilizaba ese tipo de cajita, y la segunda, elementos decorativos que tiene, que no recuerdo si eran olas del mar o peces, ¿qué eran? Que no me acuerdo. ¿Eran peces? Lo pregunto un poco, puesto que yo vengo de Mazarrón, Murcia, donde tenemos 2 pecios fenicios encontrados, y si estos elementos decorativos tienen que ver con, digamos, el seguimiento de la cultura fenicia, un poco con el hilo de que la pregunta que hacía este compañero antes. Y si había encontrado elementos decorativos o no decorativos que compongan pues, elementos que tengan que ver con el mar también. Sí, bueno, la verdad es que nos llamó muchísimo la atención el marfil, no ya por la iconografía oriental que tiene, que puede ser un marfil perfectamente de la zona de Carmona, ¿no? de todos los que conocemos, de los Alcores o de Cruz del Negro, sino por esa sucesión o procesión de barcos, o del león comiéndose, ¿no?, la proa de un barco, es decir, que tenía una relación con el mar muy significativa, ¿no? Los peces, que es otra de las partes de la cajita, que es una sucesión de peces, sí es verdad que hay un pez muy parecido, ¿no?, creo que es Alcantarilla, ¿no?, creo que es en la necrópolis de Alcantarilla, ¿no?, un marfil donde aparece un pececito, ¿no?, y que parece que también aparece la cola del anterior, ¿no?, aunque esté muy fragmentado, pero parece que también sería una sucesión de peces, con lo cual es un elemento que sí que es conocido, ¿no? Lo que nos llamaba la atención es que una iconografía de ese tipo se dé en el Guadiana, ¿no?, un lugar, un río que, bueno, que es relativamente navegable con balsas, pero desde luego no con barcos de esta caladura, ¿no?
Exactamente, y luego también tenemos una cerámica con una decoración también de un barco, ¿no? Una cerámica que no hemos puesto aquí, ¿no? No la hemos puesto, pero que se convirtió en el primer icono un poco del yacimiento, ¿no? Todo lo hacíamos con esa cerámica. Por lo tanto, sí que hay una relación con el mar, pero no sabemos si porque ellos tenían esa conciencia de la relación con el mar o porque les ha llegado, importado del sur, esa caja de marfil y la han utilizado como tal. Una cajita que, por cierto, en el interior tenía, bueno, conserva incluso los clavos de marfil, ¿no? Que iban unidos a la madera. Y en el interior lo que tenían son cuentas de collar, de cornalina, muy pequeñitas, una colección. Hola, otra vez, perdona. Disculpar, es que no, me ha sorprendido, o bueno, perdonad mi ignorancia. ¿Es típico de esta cultura los enterramientos en cista? Que hay un... no sé, perdonadme, pero es que Sí. pensaba que no. No, claro, es que no, ya dije antes que no era, que le llamamos cista, porque tiene forma de cista, ¿no? Son unas pizarras clavadas en el suelo y demás, pero no tiene nada que ver con una cista. Vamos a ver, las analíticas que estamos haciendo, que están muy centradas precisamente en este elemento, que ya digo que varía todo el eje del patio, apareció, aparte de los asadores amortizados, al lado apareció como diría yo, una especie de pica, ¿no? De un hacha que terminaba en una forma de pico en un extremo, y que nosotros en un principio interpretamos como el instrumento con el que se pudieron sacrificar los caballos. Lo que pasa es que todavía, hasta que no se hagan las analíticas, no podemos tampoco poner las manos en el fuego sobre este elemento. Pero es verdad que todos los zoólogos, y hemos visto además rituales que se desarrollan en otros lugares de Europa sobre los caballos, que cómo se sacrifican y se vierte la sangre sobre un receptáculo que luego lo va eliminando, en este caso por ese canal, ¿no? Entonces podría ser el lugar donde se sacrificaban los caballos, donde se desangraban antes de luego colocarlos anatómicamente en el sitio donde aparecen. Pero no es una cista como tal. Quizás tenemos que cambiarlo el nombre para no confundir. Hola. Hola, ahora sí. Quería preguntarle qué les llevó a ellos a hacer, después del sacrificio que hicieron, de la hecatombe, el llevar a romperlo todo, a enterrarlo todo, si como dice que no tiene sentido de que el enemigo venga por el norte, los celtas, y nadie se entretiene en hacer eso, o que, como ha dicho, que viene una serie de enfermedades, una peste, tampoco nadie se va a entretener en tapar eso. O sea, no me ha quedado muy claro qué teoría tienen del por qué lo hicieron. Bueno, es que no lo sabemos, o sea que no lo sabemos. Nosotros nos hemos lanzado al charco para intentar alguna de las explicaciones que puede tener, ¿no? Pero esto, hasta que no tengamos mucho más avanzada la investigación, va a ser imposible decirlo. Cuando se hace le llamamos hecatombe, porque bueno, si seguimos la Biblia, aquí no hay 100 animales, hay 50 y tantos, 60, ¿no? 60 casi, pero bueno, sería una media hecatombe. Cuando se hace algo así, tiene que tener un precepto religioso que yo creo que tiene que estar muy marcado, ¿no? O bien ha habido un cambio climático brutal en el cual la tierra ya no produce y no tienes para comer, o bien hay una peste, algo que te dice que los dioses están castigados y tienes que hacer un sacrificio monumental e irte del lugar, ¿no? Porque ya no es propicio para vivir. Y a mí la gente siempre me dice que estoy muy obsesionado con todo lo que tiene que ver con las conclusiones religiosas de los sitios, ¿no? Dicen que la gente también en ese momento no tiene por qué tener todo tan mediatizado por la religión, y a mí me extraña mucho, ¿no? Porque todavía estamos mediatizados por la religión. No hace mucho estaban sacando una virgen en no sé qué pueblo para ver si llovía. Por lo tanto, hace 2500 años, a mí no me extraña que uno sacrifique todo lo que tenga si cree que los dioses no son propicios en ese momento, ¿no? Por cualquier cosa, una enfermedad y demás. Esto lo sabremos cuando se terminen de hacer las analíticas de todos los animales. Si vemos que realmente ha habido una peste y tal, lo van a localizar, ¿no? Con todos los isótopos que se están haciendo, llegaremos a esa deducción. Pero evidentemente no podemos poner todavía, no confirmamos nada, ¿no? Es una de las
teorías que tenemos. Y lo único que sí decimos es que hacer todo esto, hacer ese ritual, quemar el edificio, taparlo, sellarlo y demás, conlleva muchísimo tiempo, muchísima gente. Es decir, eso tiene que ser una idea que implique a toda la población que hay en el entorno, porque si no, desde luego 4 o 5 que puedan vivir en el interior es imposible que hagan una cosa así. Sí, yo lo que quería preguntar es ¿cómo ponéis o cómo interpretáis ese posible sacrificio humano de un posible guerrero y cómo eso se puede relacionar con el tema de los caballos, que evidentemente son caballos domesticados? Si sabéis el tipo de uso que les podían dar, si era para tirar de carros o si se utilizaban en la guerra o qué otro uso, porque si no, mantener tal cantidad de caballos evidentemente es tremendamente oneroso para una sociedad de esas características. Nada más, gracias. Bueno, pues es otra de las cosas con las que estamos trabajando, porque en un principio reinaba la idea de que era una cabaña de quien fuera el propietario o el jefe, o como queramos llamarlo, o el régulo del lugar, que tuviera una cabaña enorme que se permite sacrificarla. A ver, no vamos a ocultar también una idea que hemos tenido muchas veces, que es que se tratara, cuando empezamos sobre todo la excavación, que se tratara de una gran tumba, ¿no? Pues, había elementos, como por ejemplo cuando apareció el sarcófago y demás, o cuando aparecen cómo está teatralizado todo, ¿no? Parecía una enorme tumba. Claro, ya a medida que ha ido avanzando la excavación, decimos, bueno, es que esto ya como tumba ya la cosa sobrepasa todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Pero por eso digo que es muy difícil decir sobre qué estamos viendo, ¿no? Lo de los caballos, pues hay varias hipótesis que manejamos. Una, que la cabaña sea de un propietario, o bien que cuando se va a hacer el sacrificio y se va a destruir el edificio y demás, cada uno de los poblados esté sacrificando su propio caballo, ¿no? O hagan una aportación de lo que tengan, una vaca o un cerdo o lo que sea, ¿no? Esa es otra posibilidad. Pero los de la Universidad de Extremadura, que son uno de los que participan en el estudio de arqueozoología, son veterinarios y ellos tienen un proyecto de investigación que llevan ya muchos años con él, que es el origen del caballo en Extremadura. Entonces están estudiando el caballo, el primer caballo que llega con los conquistadores americanos, y ver a partir de ahí ir sacando con el ADN todo esto. Claro, cuando vieron lo del turuñuelo, pues se le encendieron todo, ¿no? Todas las alarmas, porque podían ver a partir de un estudio genético de estos caballos, ver si realmente son los antecedentes de los caballos que luego aparecen, que van apareciendo en la Segunda Edad del Hierro, que conocemos muy pocos, pero bueno, sí que hay ciertos elementos, ¿no?, en los que se podían hacer ADN y ver esa continuidad. Pero en cuanto a lo del sacrificio, pues ya digo, hasta que no tengamos las analíticas resueltas no podemos avanzar nada. Ah, bueno, el humano no está sacrificado. O sea, sabemos, vamos a ver, lo que nos ha dicho la antropóloga es que estaba sentado. Aparece debajo, está el cuerpo, no tenemos aquí la imagen, pero bueno, está el cuerpo tumbado, como si estuviera tumbado, pero en realidad lo que tiene en la zona abdominal es una gran masa de carbones, que seguramente es el sitio donde estaba sentado, ¿no? Entonces, por la postura. Y por eso nosotros le llamamos como el centinela. Parece que estaba ahí sentado, porque claro, es difícil pensar que a uno le digan, siéntate ahí, que te vamos a echar encima todo el edificio y no te muevas, ¿no? Entonces, por eso, y además tenía 2 puntas de lanza al lado, por eso lo del centinela, ¿no? Entonces, pensamos que en esa puerta que hay justo al lado de él, bueno, pues cuando veamos qué es lo que hay en el interior, veremos a ver, ¿no?, si está guardando algo o si bien es un accidente y lo han dejado allí muerto. Pero realmente es raro, porque en esta época conocemos varias necrópolis allí, la más grande, por supuesto, la de Medellín, son siempre incineraciones, no aparece ni una sola inhumación. Por lo tanto, es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. ¿Está? Pues nada, pues muchísimas gracias.